quedado en las propiedades mecánicas del material. Y teníamos entonces una serie de propiedades que dependían de varios factores, ¿cierto? Y me parece que el último que habíamos visto era el que hablaba del estado tensional. Aquí corregí la ecuación de von Mises, si se acuerdan, les dije que esa ecuación está incorrecta, la que está en la lámina, así que para que le echen una mirada y la corrijan de acuerdo a esta ecuación que está aquí. ¿Ya? Por ahora no es relevante, pero más adelante la vamos a utilizar. Y es bueno que tengan la referencia bien puesta ahí. En cuanto a los grados de acero estructural que habitualmente se usan en Chile, tenemos dos series, una que es nuestra serie nacional, que es la que está a la derecha ahí, que es la NSH, y lo que se usa hoy día comúnmente en la práctica, que son los aceros ASTM. Yo les explicaba la otra vez que ya no se producen aceros en plancha en Chile, y por lo tanto, si bien existe la norma chilena, la verdad que por ahora está en desuso. Sin embargo, se pueden topar por ahí con algún proyecto de una empresa nacional que les exija seguir las normas chilenas, y ahí por eso les dejo la referencia y las calidades típicas de acero de acuerdo a la norma chilena. Esta norma en particular, si ustedes la quieren ver, está dentro de las normas que están disponibles para visualización gratuita en el Ministerio de la Vivienda, en el sitio del Ministerio de la Vivienda. Les voy a dejar después el link por si no lo tienen. Y está ahí porque es una de las normas que cita en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Entonces ustedes pueden meterse a la página del Ministerio de la Vivienda, visualizar la norma, no la pueden imprimir, eso sí. Tienen que tener acceso a internet y poder visualizarla en línea. En el caso de la norma chilena, los grados, me parece que lo vamos a ver más adelante qué significa cada una de las letras, ¿ya? En el caso de la norma americana, la ASTM, el acero más común es el acero grado A36, que es un acero que es muy parecido al A250, que aparece casi penúltimo en el lado de la norma chilena. Y después viene el acero A572 grado 50, que es parecido al A345. ¿Ya? Si bien el A345, que está último en la lista de NSH, es más parecido al último acero americano, que es el A992. El 36 en el caso del A quiere decir la resistencia, la tensión de fluencia en KSI. O sea, la tensión de fluencia del A36 son 36 KSI. En el caso del A572, el grado es el que indica la tensión de fluencia. Entonces ahí tienen dos calidades, la 50, que es una tensión de fluencia de 50 KSI, y la de el grado 65, que son 65 KSI de fluencia. ¿Profe? ¿Sí? ¿Qué eran los KSI? Son kips por pulgada, kilolibras por pulgada cuadrada. Gracias. ¿Ya? Un segundo, quiero asegurarme que se está grabando esto. Me parece que no, como tuve unos problemas, no está. Ya, voy a empezar a grabar. No me deja grabar. Bueno. El A992 no tiene grado, viene solo en grado 50. Igual que la 36 tampoco tiene grado, viene solo en 36. ¿Ok? Aquí están algunas propiedades de los NSH 230. Entonces tienen la tensión de fluencia y la resistencia a la tracción. El acero se especifica según su tensión de fluencia. El ES quiere decir estructural soldable. ¿Se acordarán ustedes que en hormigón hay una H ahí al final, en vez de una ES? Y la A quiere decir que es un acero al carbono, y la Y que es un acero de alta resistencia y baja aleación. ¿Ya? La P, que está al final de los últimos dos grados, quiere decir lo que dice ahí, que son acero para cargas cíclicas, viento o sismo en general. ¿Ya? Entonces uno en construcciones sismo resistente debiera usar una de esas dos calidades para especificar. En cuanto a los tipos de elementos estructurales, se definen por su fabricación. ¿Ya? Entonces el primer tipo son los perfiles laminados, y ahí tenemos
los perfiles típicos, ¿cierto? Partiendo del perfil ángulo, que como les comentaba es el único perfil que hoy día se produce en Chile. El perfil T, que también es laminado, el canal, el perfil W, que es la serie americana, hay una serie europea también, que son los IPE y los HPE, o IE, HE, pero que también son laminados. Y las barras, que en general también son laminadas, que poseen las pletinas que le llaman, que son estas barras rectangulares, y las barras redondas y las placas, eventualmente. Profe, ¿Sí? tengo una consulta a veces que le puso perfil W. Hay Ujú, gente en la industria que le llama, en mi práctica por lo menos, la gente le llamaba perfil H, no ujú. I ni doble T. ¿Qué onda el tema del El- nombre? Mira, habitualmente la gente, digamos, de más años de experiencia le llama perfil H a los perfiles que se usan en columna. Y son perfiles que tienen una altura más o menos parecida al ancho. Entonces por eso le llaman H. Y si tú los ves en planta, orientados en el eje fuerte, digamos, pues ves una H, no ves una I. En cambio, los perfiles I son los que se usan habitualmente en vigas, que son perfiles más altos que anchos. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. No hay problema. En el caso del perfil canal que se muestra aquí, eh, en general los canales laminados tienen un ala que es de espesor variable. ¿Ya? Por el mismo proceso de laminación es imposible que queden rectos completamente. ¿Ya? Entonces la dimensión que se especifica es una especie de dimensión media en el ala, y es la que se usa también para calcular. El otro tipo de elementos de acero estructural que existe es el perfil soldado, y ahí uno puede en realidad inventar cualquier forma, ¿no? Pero las más comunes son las que aparecen ahí, una especie de símil del perfil W, H o I, ¿no? Que aquí también se llama perfil WT a veces en la industria, y que son tres planchas soldadas, ¿no? Y que tiene la gracia de que uno puede especificar el espesor de esta plancha y la altura independientemente del espesor y el ancho de esta plancha de aquí de ala, ¿ya? Además puede hacer alas diferentes, y es mucho más flexible. En cambio, en el caso del perfil W, como esto se fabrica en trenes de laminación, hay un set fijo de relaciones ancho-espesor entre ala y alma. Uno no puede elegir cualquier espesor de ala con cualquier espesor de alma. En términos de diseño, son prácticamente las mismas especificaciones para los perfiles soldados que para los perfiles laminados. Se hace alguna diferencia que la vamos a ver después en el capítulo de compresión, pero que tiene que ver justamente con la libertad que uno tiene de elegir espesores acá. Y el otro típico perfil que se usa también, sobre todo en columnas grandes, es el perfil cajón que aparece aquí, que se forma por 4 planchas soldadas entre sí. El último tipo de perfil o de elemento de acero que existe, de acuerdo a su fabricación, es el plegado. Hay dos tipos de plegados que caben dentro de la especificación de la ISC 360 o de NSH 427 parte 1, que son los tubulares, ¿ya? Estos tubos de aquí normalmente se forman plegando el tubo con una prensa hidráulica y generando una costura aquí que es de soldadura. Y lo mismo en el caso de acá, se hace ese pliegue de ahí primero, ese de ahí, luego esos pliegues de ahí y finalmente se aplica una soldadura aquí. Imagínense que esto es una plancha plana, completa, entonces se pliegan las esquinas primero, las esquinas de ahí arriba, se pliegan después esos de ahí y finalmente se arma el perfil tubular y se pone soldadura ahí para cerrarlo. ¿Ya? Estos dos tipos de tubulares están incluidos dentro de la ISC y son los únicos perfiles plegados que caben dentro de la ISC. El otro tipo de perfiles plegados que ustedes probablemente lo han visto en estas ferreterías de cadena, y que los nombres de fantasía son Metalcon, Formacon y otros, son perfiles delgados, de espesores inferiores al milímetro a veces, y que se usan en construcción similar a la de los paneles de madera, ¿no? Entonces, se hacen paneles de estos perfiles de acero, se recubren con algún panel de revestimiento, que puede ser de madera aglomerada, de OSB,
o de yeso cartón, y con eso se construyen las paredes de la construcción, que pueden ser gravitacionales o también pueden diseñarse para resistir carga lateral. Este tipo de perfiles no caben dentro de la especificación ISC y no caben tampoco dentro de lo que está en NSH 427 parte 1, sino que este tipo de perfiles están normados por la especificación AISI, que tiene que ver justamente con perfiles plegados, y por la NSH 427 parte 2, que es básicamente una traducción de la especificación AISI. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, sigo. Si bien aquí les muestro yo perfiles delgaditos, ¿cierto? Y les dije que en general acá se usaban para perfiles inferiores a 1 milímetro a veces de espesor, la verdad que la norma AISI, la que tiene que ver con perfiles plegados, cubre perfiles hasta 1 pulgada de espesor, es decir, cosas bastante gruesas. Hablando ahora del tipo de estructuras de acero, las podemos distinguir de acuerdo a su aspecto, si ustedes quieren. Entonces tenemos primero las estructuras de marco, y ahí típicamente vamos a tener edificios, torres de transmisión eléctrica o de transmisión de señales, puentes, galpones, edificios industriales, etc. Después tenemos cáscaras y membranas, y ahí tenemos los estanques, los silos de almacenamiento de granos, las calderas, los barcos, ¿no? Los cascos de barco también se hacen habitualmente de acero soldado o apernado, y uno los considera como una especie de viga que tiene una sección bien particular, que es si ustedes hacen un perfil del casco del barco, esa es la sección, una especie de sección cerrada, que es como una U que tiene una tapa arriba. Y por último, también en el caso de estructura suspendida, cuando el acero ahí se puede usar en el caso de los tensores en puentes o en techos también suspendidos. En el caso de las estructuras de marco, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿cierto? El famoso nido de pájaros de las Olimpiadas en China. Un puente, que en este caso está siendo montado por segmentos en su lugar. Si se fijan, este puente está formado por una viga I, que es de sección variable, otra viga ahí en el otro lado que es sección variable, y tiene diafragmas aquí entre medio, que son estructuras que pueden ser placas llenas o enrejados que unen las vigas entre sí. Y aquí abajo tienen un galpón que está en construcción. En este caso tienen las vigas son enrejadas, las de techo, igualmente las columnas, y ahí están instalando la cubierta de techo también en la estructura. En cuanto a sistemas estructurales, vamos a hablar de los más comunes. El típico es el de marcos rígidos, marcos a momento, es el nombre más correcto, en que básicamente ustedes tienen un sistema que está estructurado en función de columnas y vigas, y la resistencia y la rigidez están dadas por la resistencia y la rigidez a la flexión de las vigas y de las columnas, justamente. Estos son sistemas más bien flexibles. Habitualmente la altura de piso es bastante menor que el largo de la viga, y por lo tanto se usan mucho en sistemas donde se requieren plantas con espacios libres más o menos grandes, por ejemplo en oficinas. Y hay ejemplos aquí en Santiago y en otros lados donde ustedes básicamente tienen un núcleo de hormigón interno y les basta con una viga y un set de columnas en el contorno para soportar toda la parte gravitacional de estos edificios de oficina, y eso les da la posibilidad de tener una planta completamente libre que se pueda reacomodar de acuerdo a quién sea el que esté ocupando el espacio. ¿Ok? Aquí tienen entonces un ejemplo. Esta es una foto bien interesante porque ustedes pueden ver aquí la columna, que en este caso es tubular de acero, la viga de acero también, el sistema de piso que habitualmente usa vigas secundarias de acero, las pueden ver ahí, y un deck metálico sobre el que se vacía después una sobrelosa de hormigón. Pero en la medida que se va construyendo, ustedes ven que se va recubriendo el edificio, y finalmente, si uno lo mira sin mucha atención, va a pensar que cualquier otro edificio de hormigón armado, ¿no? Si ustedes miran este extremo acá, no se diferencia exteriormente de lo que sería un edificio de hormigón armado. El otro tipo más común de sistema estructural es el marco arrastrado concéntricamente,
la característica principal de este tipo de marcos, aquí se muestra uno de los tipos de sistema de arrostramiento, es que la rigidez y la resistencia lateral está dada por estos elementos de aquí que se llaman las riostras o diagonales y que funcionan principalmente bajo sometidas a esfuerzo axial. Entonces, por ejemplo, si yo aplico la carga en este lado, esta diagonal se tracciona, esta diagonal se comprime y la mayor cantidad de los esfuerzos que se generan en el marco son esfuerzos axiales sobre las columnas, las vigas, etc. Ese es el esfuerzo dominante. Por lo mismo son bastante más rígidos que los sistemas de marco. El problema es que los elementos que están sometidos a compresión están sujetos también al fenómeno de pandeo. Un fenómeno de inestabilidad que no me permite utilizar completamente la resistencia del material. Y aquí tienen un ejemplo de un sistema arrastrado. En este caso se trata de un sistema que es una especie de X de 2 niveles, ¿ya? O bien vanos adyacentes donde tienen una diagonal en una dirección y otra diagonal en la otra dirección. ¿Ok? Fíjense que esto requiere bastante detallamiento de esta zona, de la zona del nudo, ¿ya? Donde están estas placas de conexión. Entonces, volvamos atrás un poquito. Están esquematizadas aquí, una placa de conexión y otra aquí, que se llaman placas Goussette, y que tienen la función de traspasar el esfuerzo axial de la riostra a la viga y a la columna, como según corresponde. Bien. El otro tipo de sistema estructural que se utiliza en estructuras de acero es el de marco arrastrado excéntricamente. Se parece bastante al que vimos recién, sin embargo la diferencia es que si ustedes trazan la línea media de las diagonales y la línea media de la viga o de la columna, no se intersectan en el mismo punto. Por ejemplo, ustedes siguen la línea media, las diagonales se intersectan más o menos por ahí, mientras que la línea media de la viga pasa por acá abajo, no pasa por el mismo punto. A diferencia de lo que ocurre en el caso de acá, en que más o menos la intersección está por ahí, ¿no? Justo los tres elementos. Esto es una especie de símil de lo que sería un muro acoplado en hormigón, ¿no? Donde tiene una estructura bien rígida aquí, que se mueve, otra estructura bien rígida acá, y esas dos estructuras bien rígidas están unidas por estos pequeños enlaces aquí, que son las vigas de acoplamiento en el caso del hormigón, y que en el caso de acá se llaman enlaces de acoplamiento entre los elementos. La respuesta en este caso está gobernada por la respuesta de estos enlaces que se deforman dependiendo de su relación altura-largo en corte principalmente, en flexión principalmente o en una combinación de flexión y corte. ¿Ok? Entonces toda la deformación está concentrada ahí y uno diseña el resto del marco de manera que prácticamente no tenga incursiones inelásticas cuando esto está llegando a su capacidad. Y aquí tienen un ejemplo de cómo se ve esto en una construcción real. Si se fijan, el detalle del enlace es bastante complejo. Hay atizadores aquí. Ya vamos a hablar después de por qué se ponen esos atizadores bastante más adelante. Y hay atizadores también aquí cerca donde terminan las placas Goussette, por ejemplo. Es un sistema que funcionó muy bien en los terremotos de Nueva Zelanda del año 2011. Y que funcionó muy bien, como les digo, y pasó bien la prueba ahí, y entiendo que en la reconstrucción se está tratando de utilizar estos sistemas, ¿ya? Otro sistema un poquito más a ver, en Chile principalmente se construye marcos de momento o marcos arrastrados concéntricamente. Casi no se construyen marcos arrastrados excéntricamente. Si me apuran, les diría que no se construyen. Y mucho menos se construyen este tipo de sistemas donde hay una placa de acero que simula el efecto del muro de hormigón, ¿ya? Entonces hay diversas formas de conectar esta placa de acero. La idea es que uno tiene un marco así igual al que tenemos en el caso del marco rígido, pero en lo que queda adentro hay una placa de acero relativamente delgada, que hace las veces de muro en este caso, ¿ya? Uno de los problemas de este sistema es que ustedes hacen el marco rígido
les da unas ciertas dimensiones de viga y columna, el marco de momento, y si ustedes diseñan el muro de corte con placas de acero, resulta que las columnas y la viga les salen más grandes. Entonces eso hace que no sea muy popular, la verdad, porque parece no ser muy eficiente ante las alternativas que existen. Pero en términos de respuesta y de desempeño sísmico tiene muy buenas prestaciones. Vamos a ver más adelante que el acero funciona muy bien, tiene mucha utilidad en corte. Entonces cuando uno hace trabajar estas placas en corte, obtiene mucha utilidad en la estructura. Y ahí tienen un ejemplo de un edificio construido en Estados Unidos en base a este sistema. Finalmente ahí está el edificio terminado por fuera, es un edificio de un banco en St. Louis, si no me equivoco. Y esto de aquí es el núcleo interior del edificio y no se ve, ¿eh? Esta es la fachada. Entonces ustedes ven ahí, fíjense, eso que está ahí, esta es la columna que se llama el elemento de borde y esto es la viga, ¿ya? Que es muy grande comparado con lo que uno vería en un sistema de marcos de momento. En cuanto a cáscara y membrana, aquí tenemos algunos ejemplos. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Por qué se prefiere hacer esa estructura en acero en vez de ocupar hormigón armado en edificio? En el caso de Estados Unidos, y yo creo que nosotros estamos transitando hacia allá, es un tema de costo. Si ustedes piensan hoy día construir un edificio en Santiago, por ejemplo, casi no hay espacio para almacenar cosas, hay poco espacio para el tránsito de camiones, ¿no? Entonces traer todo prefabricado y ensamblar simplemente en el terreno te simplifica mucho la construcción. Pero en el caso de Chile, ¿no afectaría el tema de la resistencia sísmica del edificio? ¿O el hormigón armado sería mejor que el acero para ese caso? No, los dos materiales bien diseñados tienen un desempeño sísmico igualmente bueno, diría yo. No quiero poner ninguno por encima del otro. ¿Existe hoy día suficiente conocimiento como para diseñar bien un edificio de hormigón armado o un edificio de acero para que sea capaz de desempeñarse bien ante el terremoto? Entonces, bajo esas condiciones, el tema es un tema de costos de construcción, el costo de la mano de obra, el costo de tener el espacio, como les decía, de almacenamiento, de material en la obra, versus construir rápidamente. Esa es la otra gracia de la estructura de acero, que uno puede construir muy rápido. Ya, vale, gracias. ¿Ya? Entonces aquí les mostraba algunas estructuras. Tenemos en Santiago los gasómetros, por ejemplo, que están ahí cerca de la facultad. Aquí tenemos unos silos, ¿cierto? Múltiples estanques de la industria alimentaria, por ejemplo, también se pueden considerar de esa manera. Techos, ¿no? Como la estructura que está cubriendo el Movistar Arena ahí cerca de la facultad, etc. Cualquier estructura de ese tipo. Y lo que les decía en el caso de puentes suspendidos, este es un puente que está en Shanghái, en China, y ahí para que tengan la escala, ese es un barco de transporte de contenedores que va pasando por debajo de este puente que está aquí, que es completamente hecho de acero, es un arco de acero, está aquí, gigantesco, ¿no? Y los cables estos también son de acero y son los que de esos cables se soporta la superestructura, o la estructura en este caso por donde pasa el tránsito, el tráfico de lado a lado. Profe, ¿Sí? sumándome a la pregunta de mi compañero, entonces, ¿por qué en Chile no se ha masificado la construcción en acero, en edificios o en otros tipos de estructuras? Hay varias razones. Hay un tema de capacidad técnica no solo de no solo de los ingenieros, sino que también de los arquitectos. O sea, proyectar estructuras en acero no es lo mismo que proyectar estructuras en hormigón desde el punto de vista incluso arquitectónico. La industria nuestra de la construcción, salvo por la que se dedica a proyectos industriales, está poco preparada como para
construir en hormigón, en acero. En general tienen personal capacitado para trabajar en las labores asociadas a construcción en hormigón, pero construir en acero requiere tener soldadores calificados, requiere tener gente especializada que es más cara, que tiene un cierto nivel de capacitación, y muchas veces no tenemos nosotros aquí la capacidad en Chile de certificar esa capacitación. Entonces tenemos el tema de la limitación de la experiencia de los arquitectos, la limitación del conocimiento muchas veces de los ingenieros. No siempre, yo diría que hay un desbalance entre la preparación de los ingenieros en lo que es diseño en hormigón versus lo que salen sabiendo de diseño en acero. Y además hay una cuestión cultural de por medio que influencia además a los desarrolladores inmobiliarios. O sea, esto de que uno quiera que su casa sea sólida, ¿cierto? Aquí, de hacer eso cuando uno entra a una construcción y que si no suena, que si suena hueco no les guste, eso está muy arraigado en la gente. Tal vez no tanto la gente del sur que construye más en madera, pero sí, diría yo, en la zona central y hacia el norte. Entonces a la gente no le gustan las casas de ese tipo, prefieren algo sólido y por tanto la gente que desarrolla proyectos inmobiliarios un poco reacia a construir de esa manera. ¿Ya? Por eso que donde sí apareció en el ámbito urbano la construcción en acero es en las oficinas. No exclusivamente como edificios completamente construidos en acero, pero sí mezclado en esta configuración que les mencioné, que es un núcleo de hormigón y un marco de acero, completamente de acero por el exterior. ¿Sí? Sí, profe, todo claro, gracias. Y está un tema más, tal vez, el tema de la protección contra incendios, que lo mencionamos cuando, creo que fue la última clase que tuvimos, o tal vez la primera, la segunda, bueno, la última. Que la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones es bien conservadora en el término de la protección contra el fuego, y les exige esto de que el elemento estructural tiene que aguantar una cierta cantidad de minutos sometido al fuego. ¿Ya? Y no toma en cuenta que si ese elemento tal vez me falla, el resto de la estructura me puede ayudar. Entonces exige la aplicación de medidas de protección contra el fuego, dado que el acero es un elemento que es sensible a la temperatura, que hacen que la estructura sea más cara y más complicada también de hacer. Ok, con esto, creo que me quedan un par de láminas con esto, después podemos entrar a lo otro. Las ventajas del acero son que tiene una alta resistencia entre los materiales convencionales de construcción, en el que si ustedes hacen la razón resistencia-peso, tiene el valor más alto. Eso quiere decir que en teoría ustedes podrían usar menos material para tomar la misma cantidad de solicitaciones, pero como vamos a ver más adelante, este mismo hecho de que sea muy resistente hace que aparezcan otros fenómenos que en otros tipos de materiales de construcción no se presentan y que por lo tanto me limitan la capacidad del material. Es lo que más se parece al material ideal que estudiamos en mecánica sólida, ¿cierto? Y que usamos después en análisis estructural, que es un material relativamente uniforme y homogéneo. Tiene además este rango elástico bien definido. Es durable en la medida que uno lo mantenga bien y lo proteja. Tiene capacidad de deformarse inelásticamente, significativamente. ¿Ya? Hablábamos de curvas del orden del 20-30%. De ductilidad, ¿cierto? Y la capacidad de energía que es capaz de absorber antes de fallar es también muy grande, y eso es la tenacidad, el segundo factor. Es muy rápido de construir porque habitualmente todo se hace en maestranza y se llega a traer no solamente a ensamblar. La parte lenta de la construcción en acero es la generación de las losas de hormigón armado, ¿ya? Pero eso se hace bastante más rápido en la medida en que se use el deck metálico, ¿cierto? Porque al usar el deck metálico no se requieren alzaprimas, como en el caso de las losas de hormigón armado. Entonces ustedes pueden seguir construyendo hacia arriba sin tener las alzaprimas instaladas y van vaciando las losas de hormigón a medida que van avanzando.
No necesitan esperar a vaciar el hormigón, que se endurezca, sacar las alzaprimas y poder seguir construyendo hacia arriba, sino que pueden ir construyendo y después detrás, con un rezago, ir vaciando el hormigón donde se necesite. Y además algo que conversamos la primera vez, ¿cierto? Es reciclable, completamente reciclable. Se pueden meter todos los elementos de chatarra o de desechos, se meten de nuevo al ciclo de fabricación del acero. ¿Ya? Y eso pensando no solo en lo que pasa con el material al final de su ciclo de vida, sino que durante la construcción se van a producir mermas o ¿cómo se llama esto? Despuntes, que se le llaman, ¿no? que los elementos de acero vienen con unas ciertas dimensiones estándar y por lo tanto, si por ejemplo, mis perfiles de acero vienen en 6 metros o en 12 metros estándar de largo, y mi modulación de piso es de 3,5 metros, probablemente voy a tener que cortar y perder un pedazo del perfil. Y eso entonces se puede reciclar, no termina en un relleno sanitario o en un lugar de disposición de escombros adecuado, sino que se reutiliza. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, requiere mantenimiento, ya sea por corrosión, por protección a la corrosión, por protección contra el fuego, etc. Es vulnerable al fuego, por lo que vimos que pasaba con sus propiedades principales mecánicas con la temperatura. Es susceptible a fenómenos de inestabilidad bajo compresión, y eso está relacionado con lo que les decía, que tiene una alta resistencia. Entonces uno puede terminar con elementos muy esbeltos que se van a volver inestables a un cierto nivel de carga de compresión. Y además el acero susceptible a la fatiga, en particular por las operaciones de taller o de terreno que se deben hacer para conectar los elementos. Perforaciones, soldaduras, todo, atizadores que les mostraba ahí, todas esas operaciones inducen puntos de potencial concentración de tensiones que me pueden inducir fatiga después durante el funcionamiento de la estructura. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Bien. Entonces, voy a pasar al tiro al siguiente capítulo, que tiene que ver con el diseño. Ahora, esto lo voy a pasar relativamente rápido, es algo que ustedes debieron haber visto conmigo o con algún otro profesor en los cursos previos. Pero es algo que tengo que asegurarme que ustedes lo conocen. ¿Ok? Entonces, este es el segundo capítulo que tiene que ver con los fundamentos del diseño en acero y que explica un poco los dos métodos que existen para diseño, que son el 2.3 y el 2.4 ahí, que son los que hoy día están disponibles para diseñar estructuras de acero en nuestra especificación. ¿Ok? Entonces, este es un dibujo que modifiqué este esquema un poco. Tenemos un modelo de estructura, ¿cierto? Tenemos modelos de carga, que es la forma de representar las acciones del ambiente natural o construido sobre la estructura, ¿cierto? El viento, la nieve, pero también el uso de la estructura, los terremotos, etc. Y tenemos modelos de resistencia que nos dicen, bueno, si tengo un elemento de acero sometido a flexión, uso esta fórmula para calcular la resistencia. Si tengo un elemento de acero sometido a compresión, uso esta otra fórmula. Y si tengo tracción, esta otra fórmula de ahí. Pero son modelos que incluyen aproximaciones o ciertos supuestos que no siempre se cumplen. Entonces, con el modelo de carga y el modelo estructural, yo hago el análisis. Del análisis estructural obtengo dos tipos de respuesta. Uno, demanda de esfuerzo sobre los elementos estructurales. Y el otro, desplazamientos o deformaciones.
¿Ok? Considerando esas dos salidas del análisis estructural, entonces me voy a los modelos de resistencia para decir si mis elementos estructurales con la dimensión que yo les di tienen suficiente resistencia con respecto a los esfuerzos que se le están aplicando. Y habitualmente los criterios de diseño de lo que estoy diseñando me indican deformaciones o desplazamientos máximos que puede tener la estructura. Por ejemplo, flecha máxima en el caso de una viga, o el desplazamiento lateral máximo. Ustedes ya sabrán, en el caso de la norma sísmica tenemos limitaciones de desplazamiento de piso, ¿cierto? Entonces eso constituye un límite que yo tengo que meter aquí en la comparación de la respuesta con la resistencia. Entonces en respuesta estamos hablando de los dos aspectos, resistencia de los elementos y deformación, y en resistencia también estamos hablando de las dos partes que tienen que ver con resistencia al desplazamiento o la deformación, y resistencia desde el punto de vista de los esfuerzos. Con esos dos parámetros entonces tenemos que ver si se cumple o no se cumple, si los elementos tienen suficiente resistencia para resistir los esfuerzos a los que están sometidos, y si la estructura no se deforma más allá de los límites permitidos. Si cumple, entonces tenemos que verificar que no sea muy holgado ese cumplimiento, porque si no estamos sobredimensionando la estructura, pero supongamos que hicimos un diseño relativamente ajustado, entonces ahí se acaba el diseño. Y si no cumple, entonces tenemos que revisar el diseño, cambiar tamaños de elementos, eventualmente cambiar estructuración si fuera necesario, y volver a hacer el análisis y hacer esto, ¿ya? En todo este proceso hay incertidumbres en todos lados, en los modelos de carga, en los modelos estructurales hay aproximaciones, incertidumbres, desconocimiento, etc. Lo mismo en el modelo de resistencia. El proceso de análisis estructural habitualmente lo hacemos en un programa de análisis que induce errores numéricos. Y por lo tanto, todos estos resultados que cuando nosotros decimos sí cumple, la verdad es que nominalmente cumple, pero pueden darse situaciones en que eso no sea así, ¿ya? Entonces hay diferentes fuentes de incertidumbre. No las voy a pasar relativamente rápido. Si hay algo que no tengan claro, me preguntan. Aquí hay incertidumbre en el caso de las solicitaciones, algunas de las que se me ocurren. ¿Ya? Aquí hay un par de gráficos en el caso de carga de uso, por ejemplo. Es un histograma de frecuencia versus magnitud de la carga viva en fuerza por unidad de área. Y ven ustedes que hay una distribución con alguna forma aquí. No es un valor fijo, a pesar de que uno en el diseño usa un valor fijo. Y en el caso del viento también ven aquí la variabilidad, está tomado a dos alturas distintas, y ni siquiera hay una correlación entre las dos alturas, ¿ya? Y además de la variación a la misma altura temporal, no hay una correlación entre estas dos alturas tampoco, ¿ya? Entonces uno trabaja con valores de referencia que nos dan un diseño adecuado, pero que podrían resultar en un diseño que no es seguro. En el caso de la resistencia, aquí hay algunas razones por las que ustedes pueden tener resistencias menores a la esperada. Los elementos uno en los planos y en los cálculos los asume que son perfectos, que tienen espesores de tal dimensión, ancho, altura, pero en la realidad que son rectos, ¿cierto? Pero en la realidad eso no es así. Siempre hay imperfecciones en la fabricación que se tienen que mantener dentro de ciertos márgenes, pero están ahí, ¿ya? Y aquí tenemos un par de ejemplos también. En el lado de acá tenemos para el material, ¿ya? Entonces aquí de un ensayo de tracción del material tomaron una serie de muestras, y lo que están dibujando aquí es la razón entre la tensión de fluencia observada versus la tensión promedio, y aquí la frecuencia. Entonces también vemos que hay una distribución aquí, que no todo el material cae en uno, que sería lo que uno nominalmente y sin pensarlo mucho se imagina. Y en este caso se trata de una viga ensayada a flexión. Y lo mismo, tenemos el ensayo versus la predicción, que la predicción sería mi modelo de resistencia para esta viga. Y ven ustedes también que tampoco está todo en uno, sino que hay una distribución donde tengo que el ensayo me da menos resistencia que la predicción, y una buena proporción donde el ensayo me da más resistencia que la predicción. ¿Okay? Pero hay una variación.
¿Qué es lo que se puede hacer entonces? Bueno, tenemos que tomar resguardos de manera que haya una confiabilidad estructural suficiente. Eso no significa que podemos bajo cualquier evento evitar la falla, pero sí que podemos minimizar la probabilidad de que ocurra. Entonces ahí representamos las solicitaciones o la demanda y la resistencia como distribuciones de probabilidad. ¿Ya? Y esas dos curvas, idealmente la de solicitaciones va a estar por debajo, al menos el valor medio de las solicitaciones tiene que estar por debajo del valor medio de la resistencia, pero además tiene que haber una separación suficiente de manera que la probabilidad de falla sea baja. ¿Ya? Entonces, se definen ciertos valores característicos y ahí aparecen los factores de reducción de la resistencia y de mayoración de las cargas. ¿Ya? De manera que, de fijar esta intersección de las dos curvas, y que el área bajo esta curva de aquí, la voy a marcar aquí si me resulta, supongo que esta curva se prolonga hacia allá, en teoría hacia infinito en ambas direcciones. Entonces la probabilidad de falla está representada por esta área que está aquí abajo, que son puntos en los que yo puedo tener una resistencia que es inferior a la solicitación. ¿Ya? Voy a seguir dibujando, pero esto en teoría se extiende asintóticamente infinito a ambos lados. ¿Ya? Entonces, si yo calculo el área bajo la curva, me da una probabilidad de falla y lo que hay que hacer es minimizar esa probabilidad de falla. Uno puede representar esto comparando resistencia y solicitación y decir, bueno, mi R tiene que ser mayor o igual que P, ¿cierto? Otra forma de representarlo es decir que R dividido por P tiene que ser mayor o igual que 1, o que P dividido por R tiene que ser menor o igual que 1. ¿Ya? Y si uno le toma el logaritmo a eso, entonces uno puede trabajar con el logaritmo de la resistencia sobre la solicitación. ¿Ya? Y en ese caso, todo lo que está por arriba de 0 son diseños seguros y lo que está por debajo de 0, en este caso, esta área de acá, es la que me da la probabilidad de falla. ¿Ya? Lo que está detrás del desarrollo del RFD es este coeficiente que está aquí, beta, que es el índice de confiabilidad. Entonces lo que se dice es que mi diseño es tal que mi valor medio de este logaritmo, ¿ya? Que se supone que además que este logaritmo tiene una distribución normal, ¿ya? Entonces mi valor medio está a beta veces del 0, que es donde empieza la falla. ¿Ok? Entonces lo que se hace para calcular los factores de carga y resistencia es fijar este beta, qué tan lejos va a estar mi valor medio de la falla, y a partir de eso se pueden calcular los factores de carga y resistencia. ¿Ya? En el caso de las estructuras de acero, en los modos de falla dúctiles se utiliza un beta de 3, es decir, mi valor medio de esta cantidad está 3 veces, a 3 veces la variación, la desviación estándar del 0. ¿Ya? Y en el caso de los modos de falla frágiles, uno lo que quiere es disminuir aún más esto y por lo tanto lo aleja más el valor medio y se usa un valor de 4,5 a 6. Y por eso van a ver ustedes que los factores de reducción de resistencia, en el caso de los modos de falla frágiles, son más pequeños que los valores de reducción de resistencia en el modo de falla dúctil. Es decir, la resistencia se reduce más en el caso de los modos de falla frágiles que en el caso de los modos de falla dúctiles. Tenemos aquí las filosofías de diseño vigentes. Entonces tenemos el diseño por resistencia admisible. Antes se llamaba diseño por tensiones admisibles y en inglés era Allowable Stress Design, por eso el ASD. En inglés mantuvieron la sigla, pero ahora se llama Allowable Strength Design, resistencia admisible. ¿Ya? Pero la sigla no funciona, y tampoco funcionaba antes, pero en español no funciona la sigla. Pero de todas maneras, si ustedes le dicen a un ingeniero estructural estoy usando ASD, les va a entender de qué están hablando. Y el otro tipo de diseño, el diseño por estado límite, donde están estas variedades. El Eurocódigo utiliza factores, por ejemplo, distintos para carga, resistencia y otros factores intermedios. Pero lo que nosotros seguimos, que es la norma americana, es el de factores de carga y resistencia, o el RFD.
Bien. Entonces, esta es la racionalización del método de resistencia admisible, que asume que la variabilidad es la misma para todas las cargas. Entonces el gamma es constante, el factor de mayoración de las cargas es constante, y lo puedo tirar al otro lado en la ecuación de resistencia. Lo que yo hago es que phi Rn tiene que ser mayor o igual que la suma de los gamma i p sub i. En este caso los gamma i son todos iguales, así que lo paso al otro lado. Y esto que me queda aquí, gamma dividido por phi, es mi factor de seguridad. ¿Ya? Que ahí está. Esto, ya lo he mencionado en otras clases, esto fue un diseño a posteriori, en otros cursos, perdón. Esto fue una derivación a posteriori. La verdad es que esto aparece desde el inicio de la profesión, diría yo, que es decir, a partir del conocimiento previo, el que estaba diseñando sabía que tenía una cierta solicitación, sabía que había diseñado con una cierta resistencia a estructuras anteriores y por lo tanto se dividía por un factor de seguridad, el diseño iba a quedar bien, ¿ya? Pero esto después se conceptualizó de esta manera. En el caso del método de factores de carga y resistencia, el RFD, se basa en el modelo probabilístico que acabamos de ver, se calibró con ASD y se evaluó experiencias previas de manera que no resultaran diseños muy alejados de lo que la gente estaba acostumbrada. Y la base es esta: yo minoro la resistencia, y la resistencia es para algún esfuerzo axial, de tracción, o de compresión, o de flexión, o esfuerzo de corte, torsión, etc. Y esa resistencia minorada por este factor tiene que ser mayor o igual que una combinación de cargas que incluye factores de mayoración para la carga. ¿Ok? Si me disculpan un segundo. ¿Sí? No, vaya nomás, de ahí le pregunto. Les iba a decir que necesito... Voy a parar el video un rato porque tengo que moverme a donde estoy. Pero no me voy a desconectar. Les decía entonces que esto se calibró con experiencias previas. Ok. Ahí estoy de vuelta, está un poco oscura la imagen. Y aquí tienen ustedes el tipo de análisis que se hizo, cómo se comparó ambos métodos. Aquí, en este caso, se trata de un elemento que está en flexión, una viga, con, y si se fijan ustedes, el calce se hizo para un caso en que la razón entre la carga de uso y la carga permanente era de 3. O sea, si yo resuelvo una viga en flexión para una combinación de cargas permanentes y cargas de uso que me dé esta razón, voy a obtener el mismo resultado por cualquiera de los dos métodos. Y las diferencias aparecen cuando me alejo de ese valor, pero no son diferencias muy significativas. ¿Profe? ¿Sí? El phi y el gamma son valores menores que 1. El phi es menor que 1, menor o igual. De hecho, vamos a ver por ahí que hay algunos modos de falla que permiten usar un valor de 1. Pero gamma es mayor que 1, siempre. Mayor que 1. Ahí vamos a ver más adelante las combinaciones de carga. Para que tal vez ahí va a quedar más claro. ¿Ya? Ahora, ¿por qué uno tendría que usar el RFD? Esto siempre lo pongo aquí porque todavía en las oficinas se tiende a usar el ASD, y lo que es peor, el ASD de la última versión, que fue el año 89. El RFD ya lleva varios años de desarrollo, décadas de desarrollo, diría yo. Se han ido ajustando factores. La gracia que tiene el RFD es que, como el factor de reducción de la resistencia y el factor de mayoración de las cargas son independientes, entonces si yo quiero meter una carga nueva, una solicitación nueva, puedo calcular el factor que le corresponda por separado y no tengo que modificar nada más, ¿ya? Y si yo mejoro mi manera de
¿cómo se llama? Calcular la resistencia, mejoro mis modelos de resistencia, entonces puedo cambiar el phi sin tener que preguntarle al resto de los esfuerzos sin cambiar las cargas tampoco. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista es bastante más racional y ha ido evolucionando, mientras que ASD se ha quedado atrás. Hoy en día, si ustedes miran la especificación, la verdad es que uno calcula con una fórmula única y al final, cuando se va a hacer el diseño, decide si divide por un factor de seguridad o si multiplica por un factor de minoración de la resistencia y decide si compara, entonces si divide por el factor de seguridad, compara con las combinaciones de carga de ASD y si multiplica por un factor de reducción, entonces compara con la combinación de cargas de LRCD. Lo que les decía, esto permite cambios más fácil y se puede adaptar a solicitaciones que uno no tenga, ¿no? Se pueden hacer análisis relativamente simples para solicitaciones nuevas. Igual hay que seguir conociendo ASD porque todavía se usa como método de diseño, como les decía. A veces toca la rehabilitación de estructuras antiguas o la revisión de estructuras con daño, por ejemplo, y uno lo único que sabe es que se diseñó con un cierto método. A veces ni siquiera se conocen las propiedades del material que se utilizó y entonces hay que hacer pruebas del material. Pero uno tiene que reconstruir de alguna manera el proceso de diseño para saber para qué cargas, por ejemplo, estaba diseñado, ¿no? Y a partir de eso evaluar si se puede recuperar la estructura o si finalmente hay que reemplazarla completamente. Esto es algo que no solo tiene que ver con, uno tendría que pensar que tiene que ver con la cosa patrimonial, la verdad que no. Hay edificios que se reconvierten en uso. Piensen en edificios que a lo mejor antes eran habitacionales y cambian a oficinas, o edificios que tal vez eran industriales y ahora cambian a un centro cultural, por ejemplo, ¿no? O edificios de oficinas como era el actual GAM, que antes era el Diego Portales, el centro Diego Portales, que albergaba oficinas, y hoy día hay museos, centros culturales ahí, en un edificio que sí tiene un valor histórico, pero no está dentro de la lista de los edificios patrimoniales, por ejemplo. Y es importante también, Codelco en particular está bien preocupado de la recuperación de estructura, porque las minas de Codelco en Salvador, Chuquicamata son antiguas, y si ellos quieren aumentar su producción, les gustaría reutilizar las estructuras que tienen que ir, rehabilitarlas, reforzarlas como se pueda, y no tener que echarlas abajo y construir una estructura nueva, ¿no? Entonces no es una cosa solamente de conservar patrimonio, sino que también de reutilizar estructuras, y eso también tiene que ver con disminuir los desechos. Yéndonos a lo concreto, las especificaciones y normas para el diseño de estructuras de acero que se utilizan, ¿ya? En solicitaciones, en Chile tenemos una serie de normas individuales. Muchas de estas están disponibles en la biblioteca, y todas las normas, todas estas que están listadas aquí, están disponibles también en el sitio del Ministerio de la Vivienda, excepto, me parece, las de nieve y las de viento, porque la ordenanza todavía está citando las versiones antiguas de los años 70. ¿Ya? Entonces, si ustedes se meten al sitio del Ministerio de la Vivienda, la norma que van a encontrar ahí es la antigua. ¿Sí? Están en la Biblioteca de Ingeniería Civil, obviamente la biblioteca está cerrada ahora, así que no tienen acceso a ellas porque están en papel. Y si ustedes las quieren comprar, porque estas normas se venden aquí en Chile, no son baratas, ¿ya? Lamentablemente el proceso normativo aquí en Chile tiene esa particularidad de que está hecho por una institución que es privada, pero de derecho público, que es el INN. El INN no es una institución del Estado, y cobra por el procesamiento de las normas. Es decir, que si uno quiere sacar una norma o actualizar una norma, tiene que llegar con el borrador, o sea, haberse gastado horas en generar un borrador de modificación o de norma nueva, y tiene que pagar el procesamiento de IN, que incluye el pago a todos los funcionarios que van a trabajar en la consulta pública, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, y después de todo eso, INN se tiene que autofinanciar, entonces, además de cobrar por el procesamiento de las normas, les cobra por
la compra. Pero aquí está el listado de normas que habitualmente uno tendría que considerar para el efecto de las solicitaciones en Chile. En Estados Unidos hay un solo documento. La diferencia es que este documento no es una norma, sino que cada ordenanza de construcción en el estado correspondiente, o en la ciudad, o en el condado, o lo que sea, adopta parte o todo este documento. Entonces ahí se convierte en norma. Pero la mayoría de las especificaciones están basadas en este. La última versión es del año 2016 y es como esto y mucho más, ¿ya? Incluye todas estas solicitaciones y muchas otras cosas, pero es un solo documento. En Europa también es un solo documento, es el Eurocódigo 1, que se llama Acciones en Estructura, ¿ya? Y me parece que este sí lo pueden encontrar en forma gratuita de manera legal, ¿ya? No, sin necesidad de meterse a sitios no tan limpios, por decirlo de alguna forma. Esta sí se cobra también, la ASC. Lo que está en NSH 3171 es básicamente una adaptación de ASC, de ASC 7, y aquí tienen las combinaciones de carga del RFD, y como ven ustedes, ahí están los factores de carga, que son casi siempre mayores que 1. ¿Ya? Siempre hay uno que es el más grande, si se fijan aquí es 1,4D, 1,6L, 1,6, una de estos tres, 1,6 el viento, 1,4 veces el sismo. ¿Ok? Y eso es porque se supone que para esa combinación, esa es el estado de carga que está en su valor máximo, mientras que los otros se encuentran en un valor intermedio. ¿Ya? Entonces por eso se usa un valor máximo y los otros son más pequeños. En el caso del 0,5 de esto, tiene que ver con la baja probabilidad de que el máximo o el valor nominal se produzca en combinación con las otras. ¿Ya? Lo mismo pasa acá, en el fondo que simultáneamente se produzcan los valores nominales, por eso se disminuye por 0,5. Y en el caso de esto, tiene que ver con disminuir el efecto de la carga permanente para estudiar el problema de la estabilidad al volcamiento y al deslizamiento de la estructura. En el caso de las combinaciones de carga ASD, estas son las combinaciones. Aquí también aparece este factor 0,75, pero de nuevo tiene que ver con la simultaneidad de las acciones y la posibilidad de que se produzcan sus valores nominales al mismo tiempo. ¿Ya? Si se fijan, siempre que hay varias acciones que son inciertas o más inciertas, como el viento, la carga de uso y la carga de techo, nieve, lluvia, están todas multiplicadas por 0,75 en esa combinación. ¿Ya? Y aquí este 0,6D causa bastante problemas cuando se usa ASD porque se está reduciendo al 60% la carga permanente, cosa que físicamente no es muy viable, pero es para hacerlas consistentes con las combinaciones del RFD. En la aplicación de estas combinaciones se ha aclarado un poco en las últimas versiones de la 3171, en particular la del 2017. Estas son las combinaciones de carga que están en la NSH 2369 que está vigente. Esto está cambiando en la actualización que se está estudiando ahora. Esta norma pasó por el proceso de consulta pública y ahora está en el comité, en manos del comité que está revisando las observaciones a la consulta pública, en el cual yo participo en representación del departamento. Y lo que se está haciendo ahora es pasar a las combinaciones de la 3171 y agregar algunas otras, ¿ya? Pero esto es lo que está vigente al día de hoy. Es un poco confuso a veces la terminología porque el S del SH y el SB tiene que ver con sismo horizontal y sismo vertical, y el S de SA y SO tiene que ver con sobrecarga, ¿no? O solicitación. Entonces, esta es la sobrecarga o solicitación de operación, solicitación accidental. Es medio confuso y ese tipo de cosas se están aclarando, ¿ya? Y hay combinaciones LRFD y ASD, aquí también la 2369. Y el factor A depende en el fondo de la posibilidad de que se logre o que se genere el valor nominal en toda la superficie que uno está considerando.
Aquí están las combinaciones de carga del ASC7. Fíjense que el sismo aquí, la principal diferencia es que el sismo está multiplicado por 1 y no por 1,4 en el caso de la norma chilena, y eso es porque la definición de sismo del ASC7 es distinta a la del chileno. Entonces, por eso en la norma chilena, en la 3171, es necesario aumentar un 40% esta carga. Y las combinaciones de carga de ASD, también de las mismas, son básicamente las mismas combinaciones, ¿ya? Salvo aquí el 07E que aparece. Para el diseño de los elementos, ahora tenemos en Chile la NCH 427 parte 1, ¿cierto? Que tiene que ver con estructuras de acero hechas de elementos laminados, soldados y los plegados tubulares, ¿ya? Y la 427 parte 2, que se terminó de tramitar el año pasado y que tiene que ver con los perfiles plegados, conformados en frío, como dice aquí. En Estados Unidos tenemos dos especificaciones, la ISC, que tiene que ver para aplicaciones no sísmicas, se aplica la 360 y se complementa esa con la 341 cuando se hace diseño sismo resistente. Y en el caso de los perfiles conformados en frío está la norma ISI, que es la última versión del año 2016, y que, a diferencia de estas dos normas de aquí, que están cerca de los 90.000 pesos, estas normas ISC y ISI son de descarga gratuita, ¿no? Así que ustedes las pueden descargar y tener ahí a mano si es que las necesitan. Y en el caso del eurocódigo hay dos especificaciones. No estoy seguro si estas están para descarga gratuita. Está una para diseño convencional y la otra cuando ustedes quieren hacer diseño para estructuras sismo resistentes. El eurocódigo 3 y el eurocódigo 8. Bien. Eso es todo lo que les quería mostrar por hoy como primera intento de clase en línea. Lamentablemente no lo pude grabar, así es que, pero van a quedar los documentos ahí disponibles y a contar de la próxima clase me voy a asegurar de sí poder dejar esto grabado. A ver bien cómo funciona el tema de acceder a través de cursos a la clase. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta. Puede ser de esto o de cómo vamos a seguir, si tienen alguna duda de cómo va a funcionar. Yo les dejé ahí la pregunta de si alguien tenía problemas de conexión eh, o de equipo, porque la escuela está tratando de ver formas de solucionar esos problemas, ¿ya? En este minuto ustedes ya, me imagino que ya se habrán dado cuenta que esta cosa no va a ser solo 2 semanas, sino que parece que va para largo, ¿no? Entonces vamos a tener que ir mejorando en el fondo esta forma de trabajar a medida que vamos avanzando. Profe, ¿Sí? una consulta. No vamos a tener ejercicio al final en esta modalidad, ¿verdad? Mira, eso es algo que también lo estamos evaluando. Obviamente no pueden ser ejercicios presenciales si es que llegamos a hacerlo. No lo tengo claro, ¿ya? Entiendo que lo que han hecho en algunos cursos, no sé si ustedes habrán tenido esa experiencia, es decir, que no va a haber, o sea, que va a haber tal vez tareas o cosas así, pero que todo el mundo va a tener que dar examen al final. Y que eso sí va a ser presencial y esa va a ser la nota. Pero no hay una decisión tomada al respecto todavía. Así que apenas tenga algo más claro, les estoy contando. Vale, profe. ¿Ya? En términos del sonido, la imagen, las láminas, ¿todo bien? ¿No tuvieron problemas? Profe, lo que pusieron en el chat. Espérate, que estaba tratando de ver el chat y no. A ver.
Eso sí, desde el teléfono no se puede, me dice alguien aquí. ¿Qué es lo que no se puede? A ver, no sé, yo lo intenté, hice una prueba con mi teléfono, ¿no? Conectándolo como que no fuera yo y podía ver las pantallas, de hecho le agregué otra pantalla además de la presentación y funcionaba. Entonces, el que me escribió aquí que no puede del teléfono, si me puede mandar un mensaje, un correo o algo que me explique un poco cuál es el problema y ahí lo solucionamos. Los PPT, sí, se me fue la verdad, lo tenía listo, se me olvidó subirlo la verdad. ¿Mm? Pero lo voy a hacer ahora mismo y para las próximas clases van a estar arriba antes de la clase, ¿ya? Y con anticipación. Es decir, el lunes temprano va a estar disponible la presentación. ¿A eso te referías, Nicolás? Sí, profe, estamos Ya, entonces. ya, perfecto. Entonces le insisto, no sé si saben ustedes, pero hay una encuesta que levantó la escuela para saber cuánta gente tiene problemas de acceso, ¿ah? De poder mirar la presentación. Una opción que se puede intentar ahora, para aquellos que solo tengan acceso a teléfono, es que se puede llamar por teléfono y escuchar por teléfono la clase. Teniendo el PowerPoint, yo me puedo asegurar de decirles voy a la lámina tanto, para que hacerles un poco más fácil el seguimiento de la clase. Eso es algo que podríamos intentar si es que alguien tiene problemas, ¿ya? Y me imagino que si alguien tiene problemas de conexión, tal vez no tenga acceso al foro y eso, así que si alguno de ustedes conoce a alguien que tenga problemas de conexión, le cuente que está esta encuesta y que vean alguna manera de que la pueda contestar. Y que ahí tratemos de coordinar algo de manera que pueda tener acceso a las clases de alguna forma. ¿Ok? Bien. Si no hay nada más, ¿sí? Alguien me escribió aquí en el chat, no dudo. Profe, yo quería preguntarle más o menos cuál sería su postura o qué piensa al respecto del funcionamiento que tiene la INE con la modificación de la norma chilena en comparación con otros sectores, con otros países, en cuanto a la libertad de información, el funcionamiento un tanto privado, porque en la página dice que ¿Mm? es un organismo Privado, privado y sí. público sin fines de lucro. Sí, es una corporación privada de derecho público o algo así, sin fines de lucro. Exactamente. Claro, entonces más o menos quería saber cuál sería su postura pensando en un eventual proceso constituyente, cuál sería más o menos la postura que tomaría el departamento o el colegio de ingenieros o usted en ese caso. Yo no puedo hablar a nombre del Colegio de Ingenieros y no sé, en general, en el tema normativo, los que más nos involucramos somos los del área de estructura geotecnia, ¿ya? Mi impresión, que no te puedo dar una opinión oficial, pero mi impresión es que a nosotros nos gustaría que esto se convirtiera en algún organismo público, ¿ya? Que tuviera financiamiento suficiente y que fuera algo más parecido a lo que es NIST en Estados Unidos o lo que es el organismo que genera los eurocódigos en Europa, que no solo se dedica a trabajo de oficina para tramitar normas, sino que también tiene posibilidades de desarrollar investigación y cosas de ese estilo. O sea, una norma en que tú tienes que usarla para construcción, de cosas que van a albergar gente o procesos productivos o lo que sea, y resulta que no puedes acceder a esa norma si no pagas, es como, no tiene mucho sentido desde mi punto de vista, ¿ya? No sé en qué momento eso, o sea, eso probablemente no va a estar en la Constitución, ¿no? Eso va a ser algo posterior, digamos, ¿no? No va a ser de ninguna manera algún punto dentro de la Constitución. Pero de verdad que eh, el hecho de que esto esté en manos de los privados y de que si alguien, que haya que llegar con 6 millones de pesos al INN para poder sacar unas normas, se presta para cosas que no necesariamente son positivas.
No sé si te queda más o menos claro mi opinión. Sí, profe, muchas gracias. De nada. Bien. ¿Hay alguna otra duda, pregunta? Bien. Muchas gracias por conectarse hoy día y espero que podamos ir mejorando en la medida que vamos avanzando, ¿ya? Cuídense todos y manténganse lo más aislados posible, sobre todo no tanto por ustedes, que probablemente si se enferman no les va a pasar mucho, sino que por la gente que está más en los grupos de riesgo, ¿ya? Así que estén muy bien y nos vemos el lunes. Igual, profe, que esté bien. Chao. Todos los 20.